O sea, había muchos dioses. Así que Ananías, Jehová es gracia, se le fue cambiado a Sadrán. Ahora bien, Misael, quien como Dios, todo esto tenía que ver con el único Dios verdadero, llegó a ser Mesá, quien es como Ahú, uno de los dioses paganos. O sea, ellos como tenían muchos dioses, a estos jóvenes les pusieron a cada uno un nombre que tuviera una relación con un dios pagano de ellos. Porque ellos decían, ¿cómo es posible que un pueblo pueda tener un solo Dios y pueda ser tan poderoso si nosotros tenemos cientos de dioses? Ellos creían que mientras más dioses, más poder. Pero el poder no está en la cantidad de dioses, sino el poder está en que el Dios que se tenga sea el Dios verdadero, como es el Dios de la Biblia, un Dios lleno de poder. Así que a Misael también se le cambió el nombre. Y a Azarías, Jehová el mediador, vino a ser Abed-Nego, siervo de Nego, otro Dios pagano. Ahora bien, cuando nosotros se habla de Daniel y sus tres amigos, ¿qué decimos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego. ¿No se han dado cuenta de eso? Hemos aprendido la influencia, fíjense, que llegó a tal grado que todo el mundo conoce a los amigos de Daniel, no por Misael, Azarías y Abed-Nego, lo conoce por Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Inclusive hay un cantico que ponemos en la parte del Miqueas que dice Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Bueno, en verdad que eran esos nombres, pero esos no eran sus nombres originales. Ahora, sin embargo, esto lo hizo que su corazón cambiara. O sea, le cambiaron todas las fiestas, el nombre, el idioma, el lugar donde vivía. O sea, vivían en Babilonia, pero no pudieron cambiar su corazón. Los babilonios esperaban que estos nuevos nombres contribuyeran a que los jóvenes se olvidaran de su Dios. Ese era el propósito, que ya no se hablara más del Dios de ellos, pero poco a poco, y que poco a poco llegarían a ser cada vez más como los paganos, con quienes vivían y estudiaban. Ahora bien, una prueba desafiante, los babilonios quisieron cambiar el hogar, pudieron cambiar el hogar de Daniel, sus textos, el menú, el nombre, pero no pudieron cambiar su corazón. Ahora eso es lo que quiere hacer uno, cambiar nuestra vida, influir en nuestra vida. Pero hermano, el problema está en que nuestro corazón sea fiel. O sea, la influencia que tenemos es grande. La gente quiere que hagamos, por ejemplo, todo el mundo miente, entonces dice, bueno, y si todo el mundo miente, ¿por qué tú no mientes? Y si todo el mundo engaña, ¿por qué tú no engañas? Y si todo el mundo defrauda, ¿por qué tú no defraudas? Y si la gente hace esto, ¿por qué tú no lo haces? Y si este se viste así, ¿por qué tú no te vistes? O sea, eso es lo que nos está diciendo el mundo, pero es que nosotros tenemos que ser diferentes. Y eso es lo que hicieron aquellos 4 jóvenes, fueron diferentes en medio de un mundo pagano. Nosotros tenemos que ser diferentes. Si somos iguales que el mundo, entonces ¿dónde está la diferencia del cristiano? El mundo tiene que ver en nosotros que somos diferentes. Por eso Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que brillar en medio de las tinieblas. Así que ellos pudieron cambiar todo esto, pero no pudieron cambiar su corazón. Ellos pudieron haber dicho, bueno, todo el mundo lo hace en el tiempo en que vivieron ellos en Babilonia, será mejor obedecer al rey. O sea, bueno, ya que estamos aquí, ya que nos trajeron desde Jerusalén, destruyeron nuestro país, y ya entonces ya estamos aquí en el palacio, vamos a seguir la corriente, y entonces vamos a tratar de aparentar que sí, que los estamos adorando a ellos, pero sin embargo en el interior estamos adorando a Dios. No, ellos no hicieron eso, o sea, no entraron en componentes. Vamos a verlo más adelante. Obedeceremos en lo exterior, pero conservaremos nuestra fe en privado, pero no hicieron componentes. No hay veces, no se dan cuenta que hay veces que estamos rodeados de gente que es atea, o a gente que es blasfema, o gente que tiene mucho conocimiento y dice Dios no existe. Y como que estamos rodeados de ellos, como que quizás cierto temor, y a veces tenemos el temor de decir, oye, yo soy cristiano, y sí, ¿por qué tú eres cristiano? Porque la Biblia me dice que hay un Dios único y verdadero, y me habla de que hay un Cristo que murió por mí y me dio vida eterna. Entonces, a veces esta influencia es tan grande que entonces el cristiano se queda callado. No te puede quedar callado, porque el mundo no se queda callado. Ellos no se quedaron callados. Ellos dijeron, seguimos adorando al único Dios verdadero. Se atrevieron a creer en la palabra de Dios y a confiar en Él por la victoria. O sea, contra toda posibilidad de poder salir a flote si no se ajustaba al imperio babilónico. Eso es lo que el mundo no quiere hacer. El mundo está tratando, yo no sé si usted se ha dado cuenta, de que nosotros nos acomodemos a ellos. Ahora, ¿saben qué? Dios no admite ningún tibio. O somos fríos o somos calientes. Porque el tibio dice que no vomita. O sea, yo no puedo decir, bueno, yo puedo adorar a Dios en la iglesia, pero en la escuela no. O yo puedo adorar a
a Dios en la iglesia, pero con mi familia no. O yo puedo adorar a Dios en la iglesia, pero en mi centro de trabajo. O sea, no funciona. A Dios hay que adorarlo en todo lugar. Y en todo lugar la gente tiene que saber que somos cristianos, que adoramos al único Dios verdadero, que creemos en su palabra, que tratamos de vivir como cristianos y no lo gozamos. Bueno, ellos confiaron en Dios a costa de que le pudiera costar su propia vida y ellos triunfaron. Daniel pidió una prueba de 10 días y cuando los hombres le hicieron, entonces él obtuvo la victoria. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso dice Proverbios 16:7. Al final de la prueba, los 4 muchachos estaban más saludables y más hermosos que los demás estudiantes que comían de la mesa del rey. Requiere fe y obediencia sobreponerse a las tentaciones y presiones del mundo. Hermano, el mundo va a hacer todo lo posible porque nosotros abandonemos la fe. Miren, Estados Unidos, que fue fundado sobre bases cristianas, ya ha ido perdiendo precisamente ese principio de temor a Dios, ese principio de respeto a la palabra. Lo están perdiendo los gobernantes, los que están quizás en el Senado, los que están en el Congreso, los que están en el gabinete, los gobernadores, los alcaldes. Y entonces están tratando de eliminar. Y entonces quieren que esa influencia también llegue a la iglesia. O sea, que hablemos de Dios, pero no tan radical, no sea tan radical. Hay que hablar de Dios, pero de una forma más light, más suave. No, hermano. Porque, ¿saben qué? A través de toda la historia bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los hombres de Dios tuvieron que enfrentar la muerte por su fe. ¿Qué pasaba en el Imperio Romano? Que la iglesia creció y surgió durante el Imperio Romano, porque el Imperio Romano duró hasta el año 476. Y la iglesia surgió aproximadamente por el año 40, porque después que murió Cristo, él fue fundada la iglesia, Cristo resucitó. O sea, pero sin embargo ellos no se adaptaron al Imperio Romano. ¿Y qué estaba pasando? Los que no se adaptaban o eran flagelados, o eran quemados, eran echados al foso de los leones. O sea, todos los días había muerto, pero ellos fueron fieles. Y por eso tenemos ese capítulo tan hermoso del capítulo 11 de Hebreos 11, los héroes. Bueno, hermano, hoy en día nos ha tocado vivir el siglo XX. Dios espera que tú y yo seamos fieles. El mundo quiere que nosotros cambiemos el mensaje, que nosotros modelemos el mensaje acorde a las enseñanzas del mundo. El mundo quiere que yo como familia viva igual, semejante al mundo. El mundo quiere que nuestros jóvenes vivan iguales a los otros jóvenes. O sea, que no haya oposición. Pero ¿saben qué? No puede ser. Porque si nosotros somos luz, no podemos estar donde ellos. O sea, no podemos estar juntos con las tinieblas. O sea, déjame ver si explico esto bien. Si yo soy luz y llego a un lugar que hay tinieblas, las tinieblas se van a ir. Ahora, si la luz que hay en mí son tinieblas, no va a pasar nada. Yo llego a las tinieblas y se van a juntar. Eso es lo que el mundo quiere, que nuestra luz se deje de existir, que no va a ser si tenemos al Espíritu Santo y si tenemos la fe en Dios, para que también nos unamos a las tinieblas de este mundo. Este mundo está cada día peor. ¿Por qué? Porque está viviendo en tinieblas, porque desconoce la palabra de Dios, porque no se quiere ajustar a ella, y entonces nos está influyendo, pero de una forma muy astuta, de una forma allí diabólica, dirigida por el diablo, para que nosotros nos vayamos acostumbrando. O sea, la gente dice mentira, yo voy a decir mentira. La gente dice malas palabras, yo voy a decir malas palabras. La gente engaña, yo voy a engañar. La gente pues roba, yo voy a robar, porque todo el mundo. O sea, eso es lo que el mundo quiere. Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué pasa? Que la luz que hay en nosotros se convierte en tinieblas. Entonces, si la luz se convierte en tinieblas, entonces ¿qué pasa? Que entonces aumentan las tinieblas. Pero ¿qué pasa? Cuando la iglesia, que hasta ahora ha sido así un remanente fiel, es luz, va a chocar. Porque cuando llega la luz, las tinieblas tienen que. O sea, no se puede, las tinieblas no pueden quedarse con la luz del Señor. Por ejemplo, yo aquí puedo poner tinieblas, pero tengo que apagar la luz. Ahora, aquí puede haber las tinieblas más grandes en este recinto. Yo enciendo solamente un cerillo, un fósforo o una pequeña vela y todo esto se va a alumbrar. Al momento, o sea, va a demorar un poquito, la retina se va a adaptar, pero cuando la vela expanda la luz, una vela sola, vamos a ver todos los
Lucones, todos los bancos de este país. Es grande, todos los bancos. Bueno, eso es lo que Dios quiere en nuestro mundo. Porque nosotros tenemos el vecino de al lado, el vecino del frente, los familiares que son inconversos, y aunque digan, bueno, mi luz es pequeña, sí, pero tu luz está nombrando. Y le está diciendo a tu familiar, a tu vecino, de que hay una verdad, y esa verdad es equivocada. Entonces, hermanos, no podemos permitir que esa luz, por pequeña que sea, el mundo trate de taparla o trate de llenarla de un humo alrededor para que no lo vemos. No. Si tenemos a Dios, tenemos que ser como estos 4 jóvenes, ser fiel, y ellos tuvieron su bendición y Dios los bendijo grandemente. Y vamos a ver por último el triunfo divino, una prueba de 10 días, era una cosa, pero ¿qué tal un curso de 3 años? Porque tenían que pasar 3 años con todos aquellos alimentos. Y la respuesta se halla en el versículo 17, Dios le dio todo lo que necesitaban, o sea, Dios proveyó para ellos. Y en medio de aquel mundo pagano, de aquella influencia, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Les capacitó para que aprendieran sus lecciones mejor que los demás estudiantes, y añadió a este conocimiento su sabiduría espiritual. Y los magos y astrólogos, que eran los que estudiaban los astros, eran los hombres que eran los de más conocimiento en aquella época. Ellos lo superaban 10 veces. ¿Por qué? Porque ellos tenían el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Tenían que tomar decisiones, pero también no solamente ayudaron al rey, sino que también Dios le dio la decisión de interpretar sueños, aquellos que tenían que ver con el tema profético, y entonces allí el mismo rey, como dice, tuvo que admitir que aquellos 4 jóvenes hebreos, sin dejar su fe, eran mejores, 10 veces más ricos que sus mejores cosas. Cuando usted y yo, sin vanagloria, nos ponemos en las manos de Dios, el mundo, aunque no lo diga, reconoce que ese es mejor que yo. Ese no hace ningún tipo de arreglo. O sea, no me puede decir, oye, mira, tú quieres hacer esto, mira, vamos a hacer esto así. Claro, es ilegal, pero si tú lo haces va a salir mejor. Entonces los ejemplos decimos, no voy a hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a desagradar a mi Dios. Si tengo que hacer eso, no lo voy a hacer. A mí me ha pasado, yo sé que a usted le ha pasado. O sea, el mundo no solamente vive en pecado, sino que me quiere comprometer a mí porque yo vivo en su pecado. No lo voy a hacer. Y eso no es porque nosotros seamos mejores, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso fue lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel, o a Ananías, Misael y Azarías. O sea, que se mantuvieron fieles en medio de un mundo lleno de oscuridad. Necesitamos cristianos hoy que se propongan en su corazón poner a Dios primero en todo, en el comedor, en el salón de clase, incluso en el salón de clase, o sea, en todo lugar yo tengo que decir, soy cristiano. Yo confío en Dios, yo creo en la palabra. ¿Por qué usted hace eso? Porque Dios lo dice, punto. El mundo, pues simplemente, bueno, yo soy ateo porque soy ateo. Bueno, yo soy cristiano porque soy cristiano. ¿Y por qué soy cristiano? Porque creo en Cristo. ¿Y por qué creo en Cristo? Porque Cristo murió por mí. ¿Y por qué murió por mí? Porque eres el único, el Dios encarnado, el único Dios verdadero, el que ascendió a los cielos, el que resucitó y un día va a venir otra vez. O sea, firme. No hay que tener temor. Eso fue lo que hicieron estos jóvenes. Y Dios los bendijo. Y dice que continuó Daniel. O sea, Daniel continuó 75 años. O sea, no fueron 2 días. 75 años estuvo dando su testimonio ahí en medio de aquel mundo pagano. Quizás el diablo le dijo, mejor es que siga la corriente si quiere ser alguien por aquí. Pero Daniel obedeció al Señor y continuó allí más que ninguno. Sí, porque a veces la gente dice, oye, sigue la corriente, no va a ir más allá. Nosotros lo podemos hacer. Ministró bajo 4 reyes y quizás vivió para ver a los judíos regresar a su tierra, finalizar el cautiverio allí de los persas y de Babilonia. Ahora, con esto termino. Dice allí que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué hicieron estos 4 jóvenes? Daniel y sus 3 amigos. Simplemente hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron? Permanecieron para siempre, hasta que el Señor los llamó. No, le cambiaron el hogar, le cambiaron el conocimiento, le trataron de cambiar la dieta, le cambiaron los nombres, pero no pudieron cambiar su corazón. El mundo hoy está haciendo un esfuerzo extraordinario para que nosotros cambiemos. Pero ¿sabes qué? Si tenemos el Espíritu Santo, por haber creído que lo tenemos, y nos sometemos bajo Dios, el mundo no va a poder hacer. Entonces, tenemos que mantenernos firmes. Señor, ayúdame a que yo pueda dar mi testimonio, a que el mundo entienda que yo no voy a llegar a arreglos con él. Que el mundo entienda que yo tengo
una regla a seguir. Ustedes saben lo que dice la gente del mundo, no, pero mira, las leyes nuestras dicen esto, sí, pero la ley de Dios dice esto. Y esa ley de Dios está por encima de las leyes humanas. No importa si las mandó el presidente o las mandó el Congreso del país o el Tribunal Supremo. Las leyes de Dios no pueden ser suplantadas por otras. Hermanos, cuando esto lo hagamos, el mundo va a ver la diferencia. Tú y yo somos un mensaje viviente. En la familia, con los amigos, en la escuela, en la ciudad donde vivimos, en el país donde vivimos. Hoy, como nunca antes, se está atacando la fe cristiana. Se está atacando la fe en el único Dios verdadero y se está atacando este libro. Ahora, ¿quiénes van a ser los que van a dar testimonio de que esta es la palabra de Dios? Nosotros. Pero con la ayuda de Dios, no es porque nosotros seamos mejores que otros, simplemente decir, Señor, ayúdame, como ayudaste a Daniel y a sus 3 jóvenes, a sus 3 amigos jóvenes también, como ayudaste a José, como ayudaste a Moisés, a hacerte fiel. Acuérdense que Moisés también estuvo 40 años en Egipto, pero eso no le cambió su corazón. José también vivió muchos años en Egipto, no le cambió su corazón. Daniel estuvo 75 años y no le pudieron cambiar su corazón. Porque cuando tenemos la fe en Dios, tenemos la bendición de Dios en nuestra vida, y entonces con la ayuda de Dios vamos a poder testificar en un mundo que está cada día más alejado de Dios, en un mundo que cada día se materializa más, que cada día se insensibiliza más. ¿No se dan cuenta que no hay sensibilidad? Mire, mi hijo está pasando, ustedes lo saben, por esta prueba del cáncer, y no hay sensibilidad. Simplemente dicen las cosas como si fueran nuevas. Pero nosotros no podemos perder la sensibilidad. Nosotros tenemos que amar, tenemos que sentir compasión, tenemos que hacer el bien, tenemos que decirle a la gente, oye, hay esperanza, hay un Dios grande que te puede perdonar, pero tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos, conforme a su palabra. Eso fue lo que hicieron Daniel y sus hijos, que lo imitemos. Pero no vivieron allí 2 o 3 días, toda su vida. Ellos murieron allí, bajo el imperio después de los caldeos, cuando Darío. O sea, estuvieron muchos años en medio de un mundo opuesto, pero fueron fieles. Enfrentaron los leones, enfrentaron el horno de fuego, enfrentaron amenazas, pero permanecieron fieles. Hoy también quizás no tengamos que enfrentar los leones o un horno de fuego, pero hay muchas formas de hacer un horno de fuego por haber leones. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay muchos leones a nuestro alrededor. A veces están en la familia, a veces están al lado, en la casa de al lado, pero a veces están dentro de la casa. Hermano, oremos a Dios para que nosotros hagamos la diferencia en un mundo que cada día pues se aleja más. Y oremos por la iglesia para que entendamos que como iglesia yo no puedo darme el lujo de decir, Señor, me voy a coger unas vacaciones. No hay vacaciones para el creyente. El creyente tiene que ser creyente y tiene que tratar de vivir la vida cristiana hasta el último suspiro. No, Señor, mira, yo ya llevo 50 años, me voy a coger 15 años de vacaciones, 1 año de vacaciones. No hay vacaciones, ¿no? Porque tu vida es un mensaje viviente. Y quizás hasta el último día en que tú vivas, tú seas el instrumento que Dios use para que algún alma pueda conocer. Entonces, que oremos para que nos mantengamos firmes y firmes. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por la vida de Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Azarías. Que tú permitas, Señor, que nosotros podamos, en medio de un mundo opuesto, vivir como ellos. Que se mantuvieron fieles, cambiaron sus nombres, cambiaron su dieta, trataron de cambiar su dieta, le cambiaron el idioma, les cambiaron de hogar, pero permanecieron fieles. Ayúdanos, Señor, en medio de un mundo que cada día se revela más contra ti, a serte fieles, sabiendo, Señor, que la victoria está asegurada, sabiendo que al final estaremos contigo para siempre y que tú nos has dado el privilegio de poder ser la luz que brille en este mundo que cada día está más en tiniebla y que cada día se aleja más de ti. Que oremos por aquellos que no te conocen, que sintamos compasión por las almas que todavía están allí perdidas,
pero que nosotros nos dejemos usar como instrumento para que nuestras vidas sean un mensaje viviente para aquellos que te necesitan. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a repartir el material y así damos por terminado el servicio. Y si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, vamos a repartir el material. Ahí está, Cirilo, por favor. Ven, Gabriel. Ven, Gabriel.